Lo absurdo de un canon literario general. Artículo leído el 15 de noviembre de 2022 en la sede de la UNEAC de Las Tunas. Traigo este artículo a petición de Odalis Leiva, quien me solicitó presentarles algunos de mis trabajos teóricos. Y no es que yo sea un teórico de la literatura, sino que estudio las teorías expuestas por estudiosos de la misma con exclusivo afán pragmático para aprovechar las experiencias ajenas y no desgastarme en búsquedas estériles que le restan tiempo de trabajo a mi creación de ficciones. Ahora bien, me he convertido en un pesimista de la oralidad. Yo mismo, durante un recital ajeno, a veces comienzo a fabular alguna narración o concebir un poema dentro del espacio de mi mente, y quien lee en ese momento quizás esté leyendo con destino al aire, pues los restantes oyentes tal vez no le estén escuchando. Aún así, me arriesgo a exponer algunas cuestiones que pudiesen resultar polémicas. La primera de ellas, los estudios literarios. Concedo gran importancia a los estudios literarios teóricos y me impactan, por ejemplo, los de Kundera, Humberto Eco, Roland Barthes, Bachin, Greimas y un etcétera tan largo que podrían llenar varias cuartillas. Por solo citar algunas cuestiones en las que me he detenido en diversas ocasiones, profundizando con otros autores tanto en libros en formato físico como en Internet, referiría el método del análisis textual por medio de las lexías propuesto por Barthes, los presupuestos para la interpretación de la obra literaria según Kaiser, las consideraciones en cuanto a la intertextualidad de Desiderio Navarro o el estatuto del texto narrativo muy claramente expuesto por Renato Prada Oropesa. Estructuralismo, semiótica, ideología, texto y contexto, función actancial, expresión poética, ética, estética y muchos conceptos más son manejados por miles de autores. Esquematizo una cifra cualquiera en miles de libros. Ahora bien, alguno de estos autores saca sus hipótesis, teorías, conceptos y hasta verdades irrefutables de su cerebro en estado de pureza, cual mago que extrae conejo de la chistera. Jamás. Todas sus consideraciones están basadas en obras artísticas de autores concretos, realizadas por escritores que son quienes crean, inventan o descubren los procedimientos literarios por pura necesidad expresiva, no como una cuestión banal ni gratuita. Entonces, afirmación mía número 1. Los estudiosos de la teoría literaria se nutren de lo ya hecho por verdaderos creadores de lo nuevo y no a la inversa. Se ven obligados a fundamentar sus opiniones con fragmentos de textos creados por el artista. El escritor es un artista. Por lo tanto, lo primario es el escritor, lo secundario es el teórico literario. El conocimiento de la perspectiva. No voy a negar que todo escritor se encuentra en la necesidad y la obligación de superarse por su cuenta, estudiar a fondo la lingüística, los métodos de redacción,
la ortografía que algunos menosprecian y todas las restantes disciplinas que ayudan al buen escribir. Ahora bien, ¿qué importancia podría tener el concepto de hipérbole? Por ejemplificar con uno muy sencillo, definido como sobredimensionamiento externo de las cualidades del referente, ya sea persona, objeto, proceso, acción exterior o fenómeno. Fin de la cita. Cuando Pablo Neruda escribió en su poema 15, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Se trata de una hipérbole según la definición del concepto. Sin embargo, estoy convencido que Neruda, como cualquier otro artista, escribió ese verso impactado en su inconsciente, surgido de su más profunda intimidad, sin andar pensando que iba a crear una hipérbole. De aquí que, afirmación mía número 2, la perspectiva no vale nada durante el momento de la verdadera creación. Si acaso de algo llegara a servir, que también lo dudo, es durante el obligado proceso de revisión al que debe someter un escritor responsable sus textos antes de mostrarlos a cualquier lector. Del canon general al esquematismo. Resulta obvio que si alguien pretende participar en un concurso de sonetos presentando un libro de décimas, quizás el jurado lo menos que llegue a pensar es que dicho concursante sea un ignorante. No obstante, el hecho de que puedan existir o existan concursos de sonetos o que famosos escritores hayan escrito sonetos, cuya fama, por cierto, siempre la crean la más media y los grandes circuitos promocionales, no significa que toda la buena poesía tenga que ser escrita en el molde clásico del soneto, ni que sea un defecto de por sí un falso soneto con la estructura del mismo, aunque sin rimas consonantes, o que las rimas interiores de los versos constituyan una especie de delito de lesa poesía, o que para ser considerado poeta haya que escribir sonetos, o que la falta o presencia de rimas consonantes o asonantes invaliden un poema. Existe menos o más poesía en algunos de los versos que a continuación comparto con ustedes, como si existiese una fórmula matemática para calcularlo o un instrumento de medición para determinarlo. Comienzo las citas de Gabriela Mistral del poema La Otra. La dejé que muriese robándole mi entraña, se acabó como el águila que no es alimentada. De Rubén Fail de Braña del poema El recién llegado. Ya no quedaba gente en el salón, tal vez por ello descubrí tristeza en su mirada. De Juan Edilberto Sosa del poema Principio número 1, Análisis estructural, determinación del esfuerzo. La palabra se hace fuerte y fría en términos de obstrucción. El hombre es una palabra obstruida. De Rubén Darío del poema Sinfonía en gris mayor. El mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. De Francisco de Quevedo del poema Definiendo el amor. Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente. Del poema Balada de la piedra que llora de Alejandra Pizarnik, la muerte se muere de risa, pero la vida se muere de llanto, pero la muerte, pero la vida, pero nada, nada, nada. Del poema Qué lástima de León Felipe, qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y finalmente del poema Soneto de Nicolás Guillén, silencio, nadie a mi dolor responde, tus labios callan y tu voz se esconde, ¿a quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra, que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente. Estos pocos ejemplos me llevan a preguntarme, ¿qué importancia podría tener para un lector que abre un libro de poemas cualquiera si cada uno de ellos cumple con determinadas reglas? Analiza el lector si en los poemas que lee existen paranomasias, que es el empleo de palabras de igual o parecido sentido, pero con significados diferentes, o existen aliteraciones, que es la repetición de sonidos o grupos de ellos iguales o parecidos en palabras distintas que se encuentran próximas, o por el contrario, ese lector, para nada teórico, aunque sí voraz hasta el extremo del vicio, leería el libro completo o lo relegaría a llenarse de polvo y de olvido. Creo más bien que lo que haría es lo primero si los poemas le gustan y lo segundo si no le gustan, porque según yo creo, lo que existe entre escritor y lector común y corriente no son vínculos por medio de la teoría literaria, sino un contrato no escrito de aceptación o rechazo de un texto o de toda la obra del primero por parte del segundo, basándose en criterios puramente placenteros. Y digo entonces, afirmación mía número 3, la literatura y el arte en general, me atrevo a decir, son simplemente fenómenos estéticos cuya única función es generar placer en el lector y en el espectador, generalizando el sujeto a todo el arte. Porque la literatura y el arte no curan, no llenan el estómago, no llenan de dinero de los bolsillos de los autores, no le emiten un pasaporte, no son discursos políticos, no alumbran una casa cuando hay apagones, en fin, nada realizan ni ejecutan en el mundo material y natural. Sin embargo, la literatura y el arte sí entretienen, ayudan a vivir en paz y sirven de satisfacción espiritual a quienes la crean y a quienes les gusta disfrutarla. De lo anterior, expreso la afirmación mía número 4. Un escritor escribe como quiere y como puede. Un lector lee lo que puede y lo que quiere. El canon literario siempre será algo muy personal de cada escritor. Establecer un canon literario general será siempre
el más absurdo de todos los absurdos. Como rechazo las conclusiones retóricas y discursivas, termino esta conversación con ustedes leyendo mi poema Soy canon de mí mismo. Decidí convertirme en mi propia otredad y maestro de mis versos, aunque la sal extraviada tras mi falsa memoria deba esconderla encima como señal del agua. No quiero decir con esto que reniegue de otros o cierre mis oídos ante las poses desoladas de quienes abominan cualquier líquido amargo. Lo que deseo expresar es que ahora estoy inmerso en mis sueños, buscando otras verdades mientras la lluvia cae. Mi poesía es canon contra los que me amargan, y si aparece otra la respeto tanto como a mi otredad, pero me mantengo al margen de metáforas escanciadas como única alternativa para sentir que soy dueño de estos versos. Muchas gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharme. Espero sus comentarios y que se suscriban a mi canal de YouTube.